Ni siquiera me llamó. Después de todo, después de los despliegues, las cirugías, los años que pasé esquivando balas y enterrando mis compañeros de armas, abrí el móvil y vi un mensaje de mi padre. No te molestes en venir esta Navidad. Decidimos que es mejor que no vengas este año. No, ¿cómo estás? No, te echamos de menos. Solo un mensaje que parecía una notificación de despido de quienes se suponía que me querían incondicionalmente. Me llamo Rachel Monroe y, desde donde sea que estés viendo esto, quédate conmigo. ¿Alguna vez has pasado por un infierno solo para llegar a casa y darte cuenta de que tu familia preferiría mantener la puerta cerrada? El ejército me enseñó a aislar mis emociones, pero juro que ese mensaje me impactó más fuerte que una ráfaga de mortero. Mi madre no intervino. Mi hermano no dijo ni una palabra. Era como si todos hubieran firmado un acuerdo tácito para exiliarme justo antes de las fiestas. Me quedé allí sentado en mi pequeño apartamento de una habitación en Fagbille, mirando las luces navideñas parpadeantes que había colgado en la ventana, preguntándome qué había hecho para merecer este frío. Solo escribí una palabra: bien, y lo decía en serio. No como si dijeras bien cuando estás dolido y quieres que alguien te lo vuelva a preguntar. No, esta era la última multa. La que dice: no tendrás otra oportunidad de hacerme daño. Cerré la laptop, borré el billete de avión que había comprado 3 semanas antes y me serví una copa de vino tinto. Brinde por la familia. 5 días después, me desperté con 10 llamadas perdidas. Una era de mi hermano, otra de mi papá, otra de mi mamá y otra de su abogado. Esa fue la que me detuvo el corazón, porque para entonces ya era demasiado tarde para deshacer lo que ya había hecho. Demasiado tarde para desmentir lo que habían dicho. Demasiado tarde para deshacer la carta que había enviado. Pensaron que volvería como siempre, leal, indulgente, ávida de migajas de amor. Pero esta vez no era la chica que se fue. Regresé a casa con una armadura diferente. Y estaban a punto de descubrir lo peligrosa que puede ser una hija. Cuando finalmente deje de intentar ganarse el amor de su padre, déjenme llevarlos de vuelta antes del silencio, antes del mensaje, antes de la traición que lo selló todo. Tenía 18 años cuando me alisté. Mi padre no me abrazó en la graduación. Solo me dijo: intenta no hacer el ridículo ahí fuera. Ese era su lenguaje de amor. Críticas disfrazadas de consejos. Pero no me uní para enorgullecerlo. Me uní porque necesitaba creer que valía algo. Porque en casa nunca me sentí segura. No con la forma en que me miraba, como si fuera una carga que no había pedido. Cuando me nombraron sargento, volé a casa esa Navidad esperando algún tipo de reconocimiento. Me pidió que paleara la entrada antes siquiera de quitarme las botas. No, felicidades. No, estamos orgullosos de ti. Solo ponte un abrigo, mamá. Era un fantasma de la mujer que necesitaba que fuera. Siempre haciendo sonar sus manos, susurrando: no lo hagas enojar. Y mi hermano Tyler seguía a papá como una sombra. Aprendió de joven que estar de su lado significaba paz. Así que me hice el buen soldado. Llamaba a todos los cumpleaños, enviaba flores en los aniversarios, enviaba cheques cuando el techo goteaba o el coche se averiaba. Nunca preguntaron de dónde venía el dinero. Nunca me preguntaron cuánto me había costado. Simplemente lo cobraban y me enviaban un emoji. A veces, ni siquiera eso. Aún así, todos los años tenía esperanzas. Esperaba una Navidad en la que entrara y me sintiera como en casa. Unas fiestas en las que mi lugar en la mesa no fuera una obligación, sino una bienvenida. Pero este año, tenía planes diferentes. Por fin había terminado el servicio. Tenía mis papeles de baja, una pensión modesta y el corazón cansado. Quería volver a casa, hornear galletas con mamá, enterarme de las novedades laborales de Tyler. Tal vez, solo tal vez, recibir una palmadita en la espalda de papá. En lugar de eso, ese mensaje. Así que puse el plan en marcha porque hace 5 años, durante una de mis escasas ausencias, papá me había pedido que fuera balista de algo para la casa, una segunda hipoteca. Apenas tenía 25 años. Dijo que era solo una formalidad, un tecnicismo. Según él, era joven, estaba exhausto y ansiaba su aprobación. Así que firmé sin leer. Grave error para ellos. Sí, porque ahora soy dueño del 51% de su casa. Aún no lo sabían, pero lo sabrían muy, muy pronto. La ironía es que me había olvidado por completo de esa hipoteca. No fue hasta después del mensaje de papá, después de que ese mensaje detonara algo frío en mi interior, que me puse a rebuscar en viejos archivos de correos electrónicos militares buscando una distracción. Y allí estaba, una copia digital del documento de aval, marcado como ejecutado,
Firmado por él, firmado por mí, sellado, atestiguado, legal. Volví a leerlo, más despacio esta vez, y allí, con la facilidad legal, me susurró algo que no había captado antes. En caso de incumplimiento del prestatario principal o de transferencia voluntaria, el codeudor asume el control de la propiedad hasta el vencimiento total del préstamo. Control de la propiedad. Me quedé sentada, atónita. Mientras estaba tan ocupado cortándome el contacto, olvidó que, en el papel, yo no era solo su hija. Era su copropietaria. No, mejor olvídate de eso. Yo era el accionista mayoritario. Necesitaba mi firma para esa refinanciación hace 5 años por su mal historial crediticio. Y yo había firmado como un tonto uniformado, pensando que significaba que importaba. Ahora significaba que era el dueño de su orgullo y alegría, la casa de la que siempre presumía. La misma casa de la que me dijo que no era bienvenido. Ay, la justicia poética era tan densa que casi sabía a almíbar. Esa noche, llamé a un abogado, un especialista en bienes raíces que conocí en la base durante un seminario en Tampa. Hipotéticamente, le pregunté, ¿qué pasa si un aval tiene la mayoría de las acciones y el prestatario le dice que no vuelva más a casa? Hubo una pausa, luego una risa. No deberían haberle dicho eso, porque si quiere tomar el control de la propiedad, puede hacerlo. No le conté nada a mi familia. En cambio, redacté una carta, no una dramática, solo los hechos, tranquila, educada, formal y con efecto inmediato. Ejerceré mi derecho de control como consignatario y copropietario legal de la propiedad ubicada en Windmill Lane 12. Todos los derechos y responsabilidades legales se establecerán a través del Consejo. Nos pondremos en contacto contigo en breve. Lo envié por correo certificado, a la antigua usanza, con toda la intención. Que lo habrán juntos, que lo sientan. Luego reservé una cabaña tranquila para Navidad en las montañas humeantes. Caía la nieve. Crepitaba el fuego, el teléfono apagado. 5 días después, lo encendí. 10 llamadas perdidas. Una de un abogado. Y sonreí. No por venganza. No, por claridad. Por primera vez en mi vida. No necesitaba su permiso para volver a casa. Estaba en casa porque vivían en una casa que legalmente me pertenecía. Tyler llamó primero. Rach, ¿qué demonios es esto? Papá está enloqueciendo. Habla de abogados y órdenes de desalojo. ¿Qué haces? Tomé un sorbo de café y me quedé mirando las colinas nevadas fuera de mi cabaña. Estoy ejerciendo mis derechos, dije con calma. Igual que papá ejecutó su decisión de decirme que no volviera a casa. ¿En serio vas a echarlos? Por un estúpido mensaje. No, Tyler. Todavía no los voy a echar. Lo dejé en el aire. Balbuceó. Vamos. Soy papá. Ya sabes cómo es. Sí, lo sé. Por eso hago esto. Porque la cuestión es esta. A veces, quienes más te hacen daño nunca creen que lucharás. Confían en tu silencio, en tu necesidad, en tu esperanza de migajas. Pero ya no necesitaba migajas. Tenía un contrato. Y por primera vez en mi vida, tenía poder. La siguiente llamada fue de su abogado, un hombre llamado Harold Wells. Intentó sonar despreocupado, pero pude percibir el pánico en su voz. Señorita Monroe, estoy seguro de que ha habido un malentendido. Su carta llegó de repente y, comprensiblemente, causó cierta alarma. Lo interrumpí. No hay ningún malentendido. Señor Wells, los documentos son válidos. Tengo el original. He revisado las condiciones con mi abogado. Ahora invoco el control. Un momento de silencio. Entonces, bueno, seguro que podemos llegar a un acuerdo. Quizás una compra. Una reasignación del pagaré. Ahí fue cuando lo entendieron. Estaban asustados porque papá había incumplido de nuevo. Pagos atrasados. Probablemente pensó que el banco se lo tomaría con calma, pero ahora se enfrentaba a su peor pesadilla. Yo me recosté y susurré. Estoy abierta a hablar, pero la primera condición es que me llame él mismo. No a través de ti, no a través de Tyler. Quiero que pregunte. Y así. Harold se quedó callado. Él sabía lo que hacía. No se trataba de la casa. Se trataba de reconocimiento. Colgué y miré alrededor de la cabaña. No había árbol, ni medias, ni olor a canela ni a jamón asado. Pero había paz. Y esa paz la gané con cicatrices, con años, con silencio. Aún no lo sabían, pero ya no quería ser la hija de un soldado a la que podían ignorar. Ahora, yo era el casero, y la Navidad estaba a punto de volverse muy, muy incómoda en casa. La mañana de Navidad, me desperté con otra llamada. Esta vez de mamá. Rachel, susurró,
con la voz temblorosa como una tetera a punto de hervir. Por favor, no hagas esto. Tu padre está furioso. No ha dormido. Tyler apenas habla. ¿No podemos simplemente olvidarlo? ¿Olvidarlo? Casi me río. Mamá, dije en voz baja. ¿Recuerdas lo que me escribió? Se quedó callada. Continué. Me dijo que no volviera a casa por Navidad. Ni este año. Ni el próximo. Dijo que ya no era bienvenida. ¿Sabes lo que eso le hace a alguien que ha estado desplegado durante casi una década? Que envió cheques desde zonas de guerra, que nunca perdió una llamada ni una tarjeta. Silencio, añadí. Estaba en el desierto en mi 26º cumpleaños. Me tendieron una emboscada en la carretera en Quede. Te llamé después de salir con vida. ¿Recuerdas lo que dijiste? No, susurró. Dijiste. Bueno, me alegro de que estés a salvo, pero no hables de eso delante de tu padre. Le pone nervioso. Y ahí estaba, la verdad. Todos bailaron. Yo no era su hija. Era su incomodidad. Un fantasma que solo aceptaban cuando era invisible. Mamá, dije con dulzura, no hago esto por rabia. Lo hago porque finalmente me di cuenta de que nunca volvería a ser bienvenida a menos que aportara algo. Entonces sollozó, sollozos crudos e impotentes, y me rogó que lo reconsiderara. Pero no cedí, no esta vez, porque lo que no sabían era que ya había presentado la documentación legal, una notificación de cambio de posesión. Estaba programada para entregarse esa misma tarde. Y, para colmo, había contratado a una empresa de administración de propiedades dirigida por un amigo veterano de la base para que se hiciera cargo de las operaciones. Se presentarían al día siguiente para una inspección formal, no para echar a nadie todavía, sino para hacerle saber que este ya no era su hogar. Esa tarde, me senté junto a la chimenea envuelta en un suéter grueso y observé el baile de las llamas. Sin regalos, sin familia, pero había paz, justicia y algo más dulce que cualquier villancico. Control. No les destrocé el mundo por venganza. Simplemente les recordé a nombre de quien estaba la escritura. Y este año, por una vez, la Navidad me perteneció. El administrador de la propiedad me llamó sobre las 4 de la tarde. Oye, Rush, ya hicimos la inspección. Tus padres no estaban precisamente contentos de vernos, pero nos mantuvimos educados tal como dijiste. Le pregunté, ¿qué tan grave es? Exhaló. Estéticamente, no está tan mal. Estructuralmente, goteras en el sótano, ático sin terminar, reformas, manchas de moho bajo las ventanas. Y, mira esto, 2 de las 3 habitaciones tienen inquilinos, universitarios, subarrendados, tal vez. Me quedé paralizado. ¿Alquilaron las habitaciones? Parece que sí. Transacciones al contado, sin documentación. Eso fue todo. La confirmación definitiva. No solo me habían excluido de la familia. Convirtieron mi propiedad legal en un negocio secundario a mis espaldas. Todo mientras me escribían mensajes diciendo que no era bienvenido. Se me revolvió el estómago, no de ira, sino de insulto. Usaron mi nombre para comprar la casa, luego la llenaron de desconocidos y luego me dijeron que no pertenecía. Esa noche, redacté una segunda carta. Esta vez, no fue cortés. A partir del 2 de enero, se le notifica formalmente con 30 días de antelación la transición de la administración y la posible rescisión de la residencia. Sus contratos de subarrendamiento son ilegales. El cobro de alquileres está suspendido. Esta propiedad está siendo investigada formalmente por infracciones del código. Para todas las comunicaciones, contacte únicamente a través de un asesor legal. Lo firme con mi nombre completo y rango militar. Rachel Monroe, sargento de primera clase, ejército de... jubilada. Copropietaria legal, 12 años, Winnie Lane. Envié el documento a Harold, su abogado. Luego le escribí a Tyler solo 3 palabras. Revisa tu buzón. En menos de una hora, las llamadas volvieron a empezar. Mensajes de voz, súplicas, pánico, incluso de papá. No escuché ni una sola. Mira, hay un momento que todo soldado conoce. El instante en que tu bota toca el suelo y te das cuenta de que sobreviviste. Y en ese silencio, sientes este poder. Eso es lo que sentía ahora. Podían gritar, podían llorar, podían suplicar, pero yo los había sobrevivido. Y ahora vivían en mi casa con mis reglas. Y en enero aprenderían lo que se sentía al no ser bienvenidos. No por mezquindad, sino porque ya no necesitaba un asiento en su mesa. Era dueño de todo el maldito comedor. El 2 de enero llegó como una bofetada. El aire era gélido, el cielo estaba cargado de nieve,
y la entrada del número 12 de Mirlane estaba llena de 3 coches, 2 de los cuales no reconocí. No fui solo. Llegué con el administrador de mi propiedad, un cerrajero y un portapapeles lleno de documentación. Llevaba un abrigo oscuro, botas lustradas y mi placa de identificación militar colgada del cuello. No estaba allí para una pelea. Estaba allí para una inspección. Para cerrar el asunto, papá abrió la puerta, con la cara roja y sudando a pesar del frío gélido. «Rachel, ¿qué demonios es este circo?», espetó. No respondí de inmediato. Pasé junto a él. Mi casa, mis condiciones. Mamá apareció al pie de la escalera, agarrando un rosario que solo desempolvaba para presumir. Tyler estaba sentado en el sofá, pálido, derrotado. Ni siquiera me miró. Respiré hondo. Esta es una transición legal de propiedad y administración. Desde esta mañana, todos los derechos asociados con esta casa quedan bajo mi control directo. Tienes 30 días para tomar una decisión. Formaliza tu arrendamiento bajo mi contrato o reubícate. Papá perdió la cabeza. Reubícate. No puedes hacer esto. Esta es nuestra casa. No, dije que es mi inversión. Gruñó. Yo construí este lugar y tú no lo pagaste. Dije con frialdad y se lo cedí a un uniformado de 24 años solo para que pudiera salvar tu reputación con el banco. Eso lo calló. Miré a mi alrededor. La sala donde solía colarme por la noche. La repisa donde solía estar mi foto del campamento de entrenamiento ya no estaba. Solo un espacio con gente que me había borrado. Así que seguí adelante. Ya notificaron a los inquilinos ilegales. Si no se van en 10 días, denunciaré por allanamiento. Y si alguien intenta intimidar, dañar o interferir con este proceso, presentaré cargos criminales. A mamá le temblaron los labios. ¿Pero a dónde iremos? La miré fijamente a los ojos. No sé, mamá. Quizás no esté en casa para Navidad. Ella rompió a llorar. Tyler se levantó e intentó decir algo. Quizás una disculpa, pero levanté la mano. No necesito palabras. Las necesitaba hace 10 años. Ahora necesito límites. El cerrajero cambió el código de la puerta principal al salir. La nieve crujía bajo mis botas. El aire olía a limpio. Y por primera vez en años, no me sentí como una hija. Me sentí como una mujer que regresó más fuerte de lo que esperaban. Podrían llamarlo frío. Yo lo llamé supervivencia. El aviso final venció el 31 de enero. No se opusieron. Nada de llamadas de última hora. Nada de enfrentamientos dramáticos. Solo silencio. El tipo de silencio que llega cuando la gente finalmente entiende. Ya no estás fanfarroneando. Llegué a la mañana siguiente con una llave nueva en la mano. La casa estaba vacía. Ni una nota, ni una despedida. Solo un eco hueco al cruzar la puerta principal, donde antes había estado de pie, con el uniforme puesto, rezando para ser bienvenido. En cambio, recibí el exilio. Recorrí la habitación lentamente. En la antigua habitación de Tyler, encontré la etiqueta de una bolsa de lona de un viaje de esquí al que nunca me invitaron. En la sala, un profundo arañazo en el suelo donde solía estar la mesa de centro, la que compré a los 19 con mi primer cheque de despliegue, y según decían, estaba sola. Me quedé mirando esa cicatriz en la madera un buen rato. No estaba enojada, solo consciente de lo profundo que puede ser el daño cuando nadie te ve sangrar. No lloré. En cambio, abrí la puerta trasera, dejé que el viento frío entrara y me quedé allí, con el sol invernal en la cara. Esto no fue venganza. En realidad, no. Fue la restauración de los límites, de la dignidad, de un nombre que intentaron borrar de la historia familiar. Convertí el lugar en una vivienda de transición para veteranas. Mujeres jóvenes con historias como la mía, historias de retorno, rechazo y el largo camino para recuperar nuestra identidad más allá del uniforme. La llamábamos la Casa Monroe. Y cuando los periodistas empezaron a husmear después de que un medio local publicara la historia de una veterana que recuperó su hogar de la familia que la expulsó, no les conté toda la verdad porque no se trataba de avergonzarlos. Se trataba de sanarme. Así que cuando me preguntan, ¿valió la pena?, sonrío y les digo más de lo que jamás entenderán. No los visito. No me llaman. Pero ahora, cada Navidad, enciendo una vela en el porche. No por ellos, sino por mí. Por la chica que una vez se quedó afuera de esta casa, en la nieve, sin ser deseada, y que finalmente encontró el camino de regreso y se aseguró de que ninguna mujer como ella volviera a estar sola.